Ya los libros de la historia y los Bolívar, lo dijo Perón, los Estados Unidos no busca aliados sino súbditos, no hace amigos sino esclavos. Sí, Manuel Noriega, dictador en la sombra de Panamá tras el asesinato de Torrijos, tiene razón. En esta entrevista, grabada pocos meses antes de la invasión estadounidense de Panamá y que cambiaría radicalmente el destino de su vida, dice la verdad. Dice lo que hemos tratado de mostrar y evidenciar en otros vídeos de este canal, que el yugo que impone Estados Unidos sobre Hispanoamérica es terrible. El caso de Panamá es tan paradigmático que es necesario profundizar y explicar mejor qué pasó, en especial en ese episodio tan triste de su historia como es la invasión estadounidense, que provocó cerca de 6.000 muertos, la mayoría civiles, muertes en gran parte incomprensibles e innecesarias. Manuel Noriega nos resulta un personaje desagradable, represor, asesino, vinculado directamente al narcotráfico, de carácter chusco, fatuo, pero también astuto y habilidoso para saber hacerse necesario. Tras el asesinato de Torrijos en 1981, se convirtió en el hombre fuerte de Panamá durante casi una década, en el dictador en la sombra hasta la invasión estadounidense. Pero lo que es más importante conocer, lo que es imprescindible tener en cuenta al evaluar la historia reciente de Panamá y de la invasión, es que Noriega era el hombre de Estados Unidos. Era ese hombre fuerte, ese dictador de mano dura que tanto le gusta a Estados Unidos imponer en los países hispanos para controlar a la población y tener vía libre para succionar todas las riquezas sin limitaciones. Replicando la conocida frase del presidente Roosevelt sobre el dictador nicaragüense Somoza, cuando dijo aquello de «es nuestro hijo de puta», Noriega era el hijo de puta de Estados Unidos en Panamá. Noriega no es que hubiese sido cooptado por los Estados Unidos, es que en realidad era su criatura, era una obra enteramente suya. Noriega estudió en la conocida Escuela de las Américas, la escuela militar de formación, entre comillas, de mandos militares y policías de Hispanoamérica. Hemos hablado de ella en otros vídeos. Se trata de la principal institución para cooptar e influir en militares y policías de la Hispanidad, fundada en los años 50 y hasta los 80, situada en el propio Panamá, algo que ya indica hasta qué punto Panamá, durante el siglo XX, ha sido subordinado por Estados Unidos y utilizado como centro de irradiación dominadora hacia toda Hispanoamérica. De la Escuela de las Américas han surgido decenas de los más conocidos dictadores y represores de los países hispanoamericanos de las últimas décadas. Noriega fue cooptado allí y puede verse como su ascenso en la carrera militar está ligado al servicio a los Estados Unidos, al servicio a la CIA. En el año 1970, con solo 36 años, es ascendido a jefe de inteligencia militar, jefe de los servicios secretos panameños. Al año siguiente, a petición de Estados Unidos, viaja a Cuba para colaborar en la liberación de las tripulaciones de 2 cargueros estadounidenses capturados por el régimen castrista. Es obvio que está a sueldo de la CIA. Hasta los periodistas le preguntan si es verdad que cobra $200.000 anuales de la inteligencia estadounidense. Tiene fuertes y notorias vinculaciones con el narcotráfico, pero en cambio recibe constantes premios y felicitaciones de la DEA, la agencia estadounidense contra el tráfico de drogas. Hasta Torrijos, de quien era mano derecha y que ya sospechaba que Noriega colaboraba con la CIA, se preguntaba cómo era posible que si Estados Unidos sabía que Noriega tenía negocios con narcotraficantes, ¿cómo es que le condecoraban tanto? La respuesta es evidente si se lee un poco entre líneas. Y hay que seguir leyendo entre líneas. Noriega era un hombre sin escrúpulos, principal ejecutor de la represión bajo el propio dictador Torrijos, y acusado de algunos crímenes especialmente sangrientos, como la tortura y decapitación del opositor comunista Hugo Espadafora, ya en el año 85. El propio Torrijos le tenía miedo. El primo hermano y secretario de Omar Torrijos, el general Díaz Herrera, relata en su libro Estrellas clandestinas cómo Torrijos le confesó temer a Noriega. Torrijos recelaba, pero tampoco podía desprenderse de Noriega. Le dijo a su primo: «¿Cómo aparto de mí al hombre que me puede volar el avión y a la vez, si está contento, aunque sea con sus pecados y vicios, me tiene a raya a los de la oposición?» Torrijos con frecuencia pedía a Noriega que volara con él, para asegurar que no sufriría ningún atentado. «Si tiene lista una vaina mala contra mí, él mismo la tiene que quitar», decía. Como sabemos, todas esas cautelas fueron insuficientes. Torrijos murió en 1981 tras estrellarse su avión. John Perkins, empleado de la CIA que negoció con Torrijos sobre la devolución del canal, relata en su libro que la causa del accidente fue una bomba escondida en una grabadora que fue entregada a un asistente.
Atando cabos, concluimos que es muy altamente probable que el asesinato de Torrijos, solicitado por la CIA, fuera ejecutado por el propio Noriega, quien se beneficiaría directamente del mismo, pasando a ser el nuevo dictador, esta vez en la sombra, bajo la pantalla de un presidente títere. Pero el primer instigador y principal beneficiario de esa operación eran los Estados Unidos. Torrijos era un personaje detestado por Estados Unidos, un hombre extraordinariamente molesto. Fue capaz de aislarse de la dialéctica estúpida de izquierdas y derechas, acogiendo en su país a refugiados de ambas ideologías, y supo entender que el combate crucial era el del mundo hispano frente al anglosajón. Se enfrentó a Estados Unidos y supo arrancar algo que hoy día casi parece un imposible, que Estados Unidos devolviera a un país minúsculo 100 veces más pequeño la explotación de esa joya comercial que es el canal. Pero incluso firmado el tratado Torrijos-Carter, a la espera de la devolución del canal que llegaría 20 años más tarde, Torrijos seguía siendo tremendamente incómodo. Se había convertido en un ejemplo de liderazgo para todos los países hispanos, y por si eso fuera poco, además quería eliminar la presencia estadounidense de Panamá, desterrar las numerosas bases militares, desde donde Estados Unidos ejercía control hacia todo Centroamérica y el Caribe. Torrijos, aún con sus sombras, actuó como un verdadero patriota, y hoy día los ciudadanos panameños deben la explosión de su renta per cápita a su tenacidad y esfuerzo. Se ha multiplicado por 4 en 20 años desde la devolución del canal. De no ser por él, seguirían sumidos en la misma pobreza que los países centroamericanos y Estados Unidos seguiría succionando miles de millones de dólares como beneficio por la apropiación del canal. Pues bien, como vemos en esta entrevista, hasta un ególatra, traidor y asesino como Noriega, ahijado de los Estados Unidos, el favorito de la CIA, no puede evitar darse cuenta de cuál es la dinámica que impulsa a Estados Unidos, cuál es esa dinámica que busca la subyugación total. Los Estados Unidos no busca aliados, sino súbditos. No hace amigos, sino esclavos. Pero el problema no es un hombre, el problema es un canal. El problema es un canal y unas bases militares. El hombre no acondiciona la solución del problema. Torrijos desapareció y el problema continúa. El canal es la fase determinativa de la presencia de una nación extranjera dentro de nuestro territorio. Y eso determina que nosotros tengamos que ser diferentes y reaccionar diferente. Porque la presencia de un imperialismo, nosotros la tenemos en nuestras propias calles. Tenemos un país dividido en las cuales todavía vemos un ejército extranjero con leyes extranjeras que es una espina, un cuerpo extraño dentro de nuestro organismo. Al romperse el equilibrio del respeto, al solicitar a Panamá hacer cosas o ir contra su propia doctrina de seguridad nacional, entonces vino la crisis. Y al sentir Panamá de que las bases militares o la presencia y el respeto a los tratados Torrijos-Carter es algo que nosotros no aceptamos como discusión. Entonces eso causa desavenencias, y esa es la historia. Para entender mejor qué causa las desavenencias entre Noriega y sus apadrinadores, hay que remontarse un poco y conocer la situación de Panamá por entonces. Como hemos explicado en otros vídeos, Panamá se secesiona de Colombia en 1903 por voluntad de Estados Unidos, que quiere adueñarse del negocio jugosísimo del canal, así como controlar esa poderosa herramienta geoestratégica. A las pocas semanas de nacer como país independiente, entre comillas, se cede a Estados Unidos a perpetuidad una franja de tierra de 10 kilómetros de ancho para concluir la construcción del canal, así como todos los derechos de explotación del mismo. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos pudo apropiarse, extraer toda la enorme riqueza que generaba el canal. Pero esta cesión a Estados Unidos de esta enorme franja de tierra dio lugar a situaciones poco conocidas fuera de Panamá. La primera es que Panamá pasó a ser un país dividido físicamente, es decir, que si se quería viajar del norte al sur del país, atravesando la franja del canal, atravesando lo que ellos llamaban la zona, había que pedir permiso a Estados Unidos, inconcebible. Y luego, la historiografía panameña habla de los próceres de la independencia panameña, como José Agustín Arango o Manuel Amador, los que dieron lugar a semejante desastre. El otro hecho poco conocido es la existencia de lugareños de esa franja de tierra, los zonianos o zoneitas, derivado de la palabra zone, zona en inglés.
Los zonianos tenían por supuesto sus propias leyes, sus impuestos, su propia policía. Los zonianos eran estadounidenses implantados como un cuerpo extraño en Panamá. Ni siquiera hablaban español, ni se sentían en lo más mínimo como panameños. Eran un país dentro de otro país. Es necesario conocer estos detalles para interpretar correctamente el suceso conocido como el Día de los Mártires, el día del asesinato de 22 jóvenes panameños en 1964, que fue el punto de partida para abrir las negociaciones de devolución del canal. Se suele relatar este hecho como una actuación represiva de la policía panameña, pero esto es totalmente incorrecto. Fue la policía zoniana, es decir, la policía de Estados Unidos, la que disparó reprimiendo una manifestación de adolescentes de un instituto panameño que protestaban porque en los institutos zonianos no se izaba la bandera panameña. La interpretación es, por tanto, muy diferente. No se trata, pues, de un conflicto represivo interno, como sugieren explicaciones sesgadas, sino de un conflicto en la frontera entre dos estados en el que uno es claramente abusador y causa 22 muertes. Cuando Noriega toma el poder tras la muerte de Torrijos en 1981, Panamá, pese a haber firmado los acuerdos de devolución del canal, sigue siendo un país dividido físicamente, con frecuentes conflictos entre zonianos y panameños. Estados Unidos sigue teniendo enormes intereses y ventajas a preservar en Panamá, y pelea por mantenerlos. Quiere mantener sus bases militares, quiere que Panamá se involucre en guerras contra las revoluciones comunistas en Nicaragua y El Salvador, quiere salvaguardar sus intereses económicos. Esto lo demuestran estas sorprendentes declaraciones del propio Ronald Reagan, candidato a la presidencia de Estados Unidos por entonces, que incluso después de la firma del Tratado Torrijos-Carter, dice que esa franja de territorio hurtado a Panamá es tan suyo como Alaska. Well, the Canal Zone is not a colonial possession. It is not a long-term lease. It is sovereign United States territory, every bit the same as Alaska and all the states that were carved from the Louisiana Purchase. Noriega, pensando por una vez en el interés de su pueblo, quiere expulsar a Estados Unidos de Panamá, rechaza tragar con ese papel y se rebela. Desde entonces, desde el año 85, Estados Unidos quiere deshacerse de su títere, quiere liquidar a Noriega. Le desacredita, le acusa de narcotraficante pese a estar condecorado por la DEA, apoya golpes de Estado contra él. Noriega es duro de roer, así que George Bush, el que había sido su cuidador, el presidente de la CIA, que había sido su protector, su padrino, decide eliminarlo por la fuerza bruta y ordena una invasión que causará miles de muertos inocentes. Bush ordena el 18 de diciembre del 89, pocos meses después de esta entrevista, una invasión bestial, salvaje, solo con el objetivo de derrocar a Noriega. Estados Unidos, 100 veces más grande que Panamá, decide someterlo militarmente. 26.000 militares estadounidenses, de sus unidades de élite, se enfrentan a un ejército que nominalmente dispone de 10.000 efectivos, de los que en realidad apenas 2.000 son soldados. Un ejército que no tiene prácticamente ni fuerza aérea. Es como pegar a un niño. Sorprende en todo caso la brutalidad, la desproporción. Se estima en 6.000 muertos los causados por el conflicto, la mayoría civiles, cuando el objetivo era capturar a un hombre, simplemente deponer a Noriega. Y así podemos ver esos engreídos soldados estadounidenses haciendo las gracietas que después Hollywood ensalzará como si estuvieran en un juego, mientras matan a madres con sus hijos en brazos. Un tiro en la cabeza aquí, unos huecones así, padre con su hijo en mano, mujer con su hijo en mano, una familia entera en un carro quemado. Malo. Destaca por incomprensible, por innecesario, por maligno, el bombardeo del barrio del Chorrillo, cercano a la comandancia militar. El Chorrillo forma parte de la zona vieja de la ciudad de Panamá. Muchas de sus casas eran de madera. El bombardeo fue masivo. Se estima que cerca de 600 personas fallecieron y 20.000 familias perdieron sus bienes. John Perkins reflexiona sobre lo exagerado de la intervención en el Chorrillo. Interpreta que la destrucción del barrio podría deberse a que en él estaban ubicados archivos de la inteligencia panameña con información comprometedora sobre la CIA e incluso sobre la familia Bush. Noriega, en el pasado, había promovido viajes de placer a Panamá de personalidades estadounidenses que habrían sido filmadas en situaciones comprometidas. 2 semanas tras el inicio de la invasión, el ejército estadounidense capturó a Noriega. Los 30 años siguientes, hasta su muerte en 2017, transcurrieron en cárceles, primero estadounidenses, acusado de narcotráfico, después francesas, a donde fue extraditado por cargos de blanqueo de dinero, y finalmente en cárceles panameñas, donde se le permitió cierta relajación debido a su avanzada edad. Esta es la forma de actuar de la bota anglosajona sobre Hispanoamérica. Llevamos 200 años así. De esto hay que hablar, sobre esto hay que actuar. Es triste constatar, como dice el cineasta panameño Abner Benaim, autor del documental Invasión,
¿Cómo se omite, se oculta esta verdad? Dice, hay una amnesia colectiva sobre la invasión. Muchos panameños borraron de su mente las imágenes de los bombardeos sobre su país, los montones de muertos en las calles y los miles de marines estadounidenses tomando el control. Esa sí que es la peor victoria anglosajona, la victoria de borrar la memoria colectiva, de erosionar la identidad. Apena ver, por ejemplo, en los comentarios de alguno de nuestros vídeos cómo algunos ciudadanos panameños defienden a los estadounidenses, quienes recientemente asesinaron a miles de sus conciudadanos, y en cambio se encienden, se ofenden por excesos imaginarios ocurridos hace 500 años, hacia quienes somos sus hermanos, descendientes en igual medida de aquella unidad histórica que hoy nos hace compartir idioma, cultura, cosmovisión cristiana, lazos genéticos y familiares. También nos hace compartir, lamentablemente, subordinación al mundo anglosajón. Por eso es preciso dar la batalla por mantener la memoria, por reforzar la identidad, por recuperar la verdad de entre la niebla, por conocer y entender la historia. Solo así podremos aspirar a liberarnos del vasallaje, de esa subyugación que imponen sobre nuestras sociedades quienes solo piensan en su beneficio. En este sentido, los ciudadanos de los países hispanos deben hacerse una pregunta trascendente. ¿Estados Unidos habría invadido Panamá? ¿6.000 ciudadanos panameños habrían muerto si los ejércitos de los países hispanoamericanos hubieran estado coaligados, unidos, en una alianza similar a la OTAN? En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.